¿Sabías que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, enormes secretos del régimen nazi quedaron enterrados tan profundamente que siguen siendo inaccesibles hasta el día de hoy? Se siguen desenterrando valiosos tesoros, superarmas e incluso búnkeres secretos que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia del Tercer Reich, revelando detalles oscuros y misteriosos. Pero, ¿qué se esconde realmente bajo tierra, en ruinas y archivos olvidados? ¿Se descubrirán algunos de estos secretos? En este video, revelaremos los misterios que nunca imaginaste sobre la Alemania nazi y sus legados secretos. Prepárate para descubrir enigmas que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que son muy reales. La derrota de la Alemania nazi en 1945 no significó el fin inmediato de todo lo que el régimen había construido. Muchas de sus obras y proyectos más secretos permanecieron ocultos, a la espera de ser descubiertos mucho más tarde. Búnkeres subterráneos, complejos de armas e incluso vastos tesoros saqueados quedaron atrás, ocultos bajo montañas de escombros y ruinas. La desaparición de estos secretos no fue una mera coincidencia. Los nazis eran expertos en ocultar pruebas, por lo que gran parte de sus estructuras aún permanecen en la sombra, desafiando a los investigadores a comprender hasta qué punto el régimen fue capaz de llegar en su obsesión por el control y el poder. Durante las últimas etapas de la guerra, el régimen nazi tomó medidas desesperadas para ocultar sus bienes más preciados y sus armas más avanzadas. Muchas de estas reliquias e instalaciones, también camufladas o enterradas, solo fueron redescubiertas tras décadas de investigación y excavaciones. Desde campos de concentración abandonados hasta enormes complejos subterráneos, los restos de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo un terreno fértil para exploradores e historiadores. A medida que los aliados avanzaban por Europa, descubrieron estructuras que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. En muchos casos, los nazis habían creado auténticas fortalezas subterráneas, laboratorios de armas experimentales y sistemas de defensa extremadamente complejos. Sin embargo, lo más sorprendente es la cantidad de pertenencias personales de figuras prominentes del régimen, como Hitler y Göring, que permanecieron ocultas, a la espera de su fin o de un destino que nunca llegó. Estos descubrimientos revelan hasta qué punto el régimen se esforzó por preservar su legado, o al menos por ocultar su vergüenza y atrocidades. El secretismo y el temor a que se encontrara algo nunca desaparecieron. A lo largo de los años, las excavaciones en sitios como el búnker de Hitler y los túneles subterráneos de Polonia han revelado una historia llena de misterios y conspiraciones que aún nos atormentan. La construcción de complejos subterráneos durante el régimen nazi tenía como objetivo principal garantizar que los líderes del Tercer Reich pudieran sobrevivir a cualquier ataque, ya fuera aéreo o terrestre. Entre las fortificaciones más impresionantes se encuentra el búnker de Hitler en Berlín, donde el Führer pasó sus últimos días. Este refugio subterráneo, a pesar de su apariencia sencilla, fue diseñado con tecnología avanzada para resistir los ataques más intensos. Su construcción fue una de las mayores demostraciones del poder militar del régimen, ya que albergaba no solo a las figuras políticas más importantes, sino también los recursos para la guerra y los secretos más importantes del régimen. Pero Hitler no era el único que tenía su propio recinto fortificado. En lugares como la guarida del lobo en Polonia, la paranoia de Hitler y su deseo de seguridad llevaron a la creación de un enorme complejo militar diseñado para resistir cualquier invasión. La guarida del lobo se convirtió en uno de los principales centros de mando durante la guerra, y fue allí donde Hitler y sus comandantes tomaron decisiones cruciales que determinaron el curso del conflicto en el frente oriental. La fortaleza, aunque parcialmente destruida durante el ataque soviético, aún guarda secretos que esperan ser desenterrados. Además, muchos de estos búnkeres estaban conectados por una red de túneles secretos y pasadizos ocultos, lo que permitía a los líderes del Reich escapar en caso necesario. En casos extremos, estos edificios sirvieron como último refugio, como en el caso de Hitler, quien pasó sus últimos momentos en el búnker de Berlín, rodeado de una destrucción inminente. Las historias de estas estructuras dan testimonio de la obsesión del régimen por proteger sus propios secretos,
así como de su convicción de que la destrucción total podía evitarse, pero lo más curioso es lo que se ocultaba en estos lugares. Se siguen encontrando reliquias de una época oscura, como documentos secretos, cartas e incluso pertenencias personales de figuras como Goering y otros miembros del partido nazi. Estos artefactos no solo son vestigios de un régimen, sino también una ventana a los pensamientos e intenciones de quienes detentaban el poder durante el período más devastador de la historia. A lo largo de los años, muchos objetos preciosos e históricamente valiosos fueron saqueados durante la Segunda Guerra Mundial, y tras el fin del conflicto, algunos desaparecieron sin dejar rastro. Obras de arte, joyas e incluso objetos personales de figuras poderosas como Adolf Hitler se ocultaron en lugares secretos, lejos del control de los aliados. La mina de sal de Altausi en Austria, por ejemplo, fue uno de los mayores depósitos de arte robados por el régimen nazi. Entre los objetos recuperados se encontraban pinturas invaluables, como el Políptico de Gante, y esculturas de artistas de renombre como Miguel Ángel, que se almacenaron cuidadosamente para preservar la identidad del imperio nazi tras una posible victoria. Además de obras de arte, el régimen nazi también saqueó grandes cantidades de oro y recursos preciosos. Durante la invasión aliada, las tropas estadounidenses encontraron montañas de lingotes de oro en la mina Merkers, un hallazgo que dejó a todos boquiabiertos. Estas riquezas estaban ocultas en las profundidades de la tierra, a la espera de un triunfo que nunca llegaría. Lo más impresionante es que estas joyas y tesoros no eran solo objetos de valor material, sino símbolos de la creencia nazi de que su supremacía debía preservarse para las generaciones futuras, un legado que intentaron preservar a toda costa. También se han descubierto otros objetos más personales, como la pistola Walther PPK de Hitler, hallada en su búnker de Berlín, y el anillo de Goering, que, aunque parcialmente destruido, aún conserva los símbolos de su lealtad al régimen. Estos objetos, aparentemente pequeños, son ahora vestigios tangibles del poder y la crueldad de un régimen que pretendía dominar el mundo, y su búsqueda sigue fascinando a investigadores, historiadores y buscadores de tesoros. Lo que resulta aún más intrigante, sin embargo, son los lugares donde se escondieron estos tesoros. Desde fortalezas impenetrables hasta complejos subterráneos, los nazis invirtieron grandes cantidades en ocultar sus secretos más preciados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿se encontraron realmente todos estos artefactos y riquezas? ¿O algunos de ellos aún se encuentran en lugares secretos, esperando ser desenterrados? En lo profundo de los bosques de Gierlos, Polonia, se encuentra la guarida del lobo, uno de los complejos militares más secretos e imponentes construidos por los nazis. Fue aquí donde Adolf Hitler se refugió para comandar sus tropas en el frente oriental, lejos de la mirada de los líderes militares y civiles. La guarida del lobo no era solo una base de operaciones, sino una auténtica fortaleza, equipada con una serie de búnkeres, pasadizos secretos y armamento pesado. El lugar estaba rodeado de campos minados, cercas electrificadas, nidos de francotiradores y una red de túneles subterráneos, todo ello diseñado para garantizar la supervivencia de Hitler ante cualquier posible invasión. Este lugar sirvió no solo como refugio, sino también como centro de mando estratégico. Desde la guarida, Hitler y sus generales planeaban ataques contra la Unión Soviética y otros frentes de guerra. A pesar de ser un complejo vasto y bien protegido, la guarida del lobo también reflejaba la paranoia de Hitler, quien temía ser asesinado en cualquier momento. En 1944, tras el fallido intento de asesinato de Stauffenberg, el búnker fue reforzado con nuevos dispositivos de seguridad y estrategias de defensa. Sin embargo, la obsesión de Hitler por su propia seguridad no fue suficiente para evitar el colapso del régimen. Cuando las tropas soviéticas llegaron en 1945, la guarida fue abandonada y destruida por los propios nazis, quienes intentaron ocultar los secretos del lugar e impedir que los aliados descubrieran lo que allí se escondía. Hoy en día, el sitio sigue siendo una atracción turística que atrae a visitantes que se maravillan con lo que queda de esta inmensa fortaleza. Sus ruinas, ahora ruinosas y cubiertas de maleza, aún ejercen cierta fascinación, como recordatorio de lo profundamente inmerso que estaba el régimen de Hitler
en su obsesión por el poder y el control. Lo que realmente queda de la guarida del lobo, sin embargo, es el misterio que rodea sus ruinas. Se siguen descubriendo documentos secretos, equipo de guerra y pertenencias personales de figuras clave del régimen, lo que saca a la luz la inquietante realidad de un imperio que, aunque ha caído, ha dejado un legado de secretos aún por descubrir. En uno de los rincones más remotos de Polonia, en lo profundo de las montañas de Silesia, se construía uno de los proyectos más enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto de Riese. Este vasto complejo subterráneo, que se extendía kilómetros a través de túneles y cámaras ocultas, formaba parte de un esfuerzo masivo de las SS para crear un centro de mando secreto y albergar las armas más avanzadas del régimen. La instalación, cuya construcción comenzó en 1943, fue diseñada para resistir los intensos bombardeos aliados y servir como centro de investigación y desarrollo de tecnologías militares. Aunque el proyecto se detuvo con la caída del régimen nazi, muchos creen que el complejo estaba destinado al desarrollo de armas secretas, como misiles balísticos y otras tecnologías avanzadas. Se utilizaron trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra, para excavar los túneles y erigir las enormes estructuras de hormigón que conformarían la base de operaciones del Tercer Reich. El uso de prisioneros en las condiciones más brutales también dejó una huella siniestra en el lugar, y se desconoce el número de muertes durante la construcción, pero se estima que fueron miles. A lo largo de los años, han surgido numerosos rumores y teorías sobre el proyecto de Riese. Algunos sugieren que el sitio era una especie de escondite de Hitler, mientras que otros creen que albergaba una instalación experimental de armas nucleares. Si bien el verdadero propósito del proyecto nunca se ha confirmado, excavaciones recientes han revelado pistas sobre las ambiciones militares del régimen, con piezas de tecnología militar y artefactos de gran valor hallados en las profundidades del complejo. La naturaleza inacabada del proyecto de Riese y la sensación de abandono que aún impregna el sitio contribuyen al misterio que rodea su verdadero propósito. ¿Qué se construyó realmente allí? ¿Qué secretos quedaron? El proyecto de Riese sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Segunda Guerra Mundial y su exploración continúa intrigando a historiadores y buscadores de reliquias. La Sala de Ámbar, una impresionante obra de arte de 55 metros cuadrados revestida de paneles de ámbar, oro y piedras preciosas, es uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente construida en la Rusia del siglo XVIII, la sala fue considerada una de las maravillas del mundo por su incomparable belleza. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, la Sala de Ámbar fue extraída del Palacio de Catalina en Tsarskoye Seló y llevada a Königsberg, actual Kaliningrado, Rusia, donde fue guardada y exhibida con orgullo por los nazis. Tras la toma de Königsberg por los soviéticos, la cámara de ámbar desapareció sin dejar rastro. Nunca se ha esclarecido su destino, y a lo largo de las décadas han surgido numerosas teorías sobre su paradero. Algunos sugieren que estuvo oculta en algún lugar secreto dentro de un búnker nazi, mientras que otros creen que fue destruida durante el intenso bombardeo de la ciudad. Otra teoría es que la cámara estuvo oculta a bordo de un barco que se hundió en el mar Báltico, llevándose consigo la invaluable joya. En los años siguientes, se realizaron innumerables búsquedas para encontrar la Sala de Ámbar, pero no se volvió a saber de ella. Los rumores sobre su paradero siguen alimentando la imaginación de los buscadores de tesoros. Y las historias en torno a la sala robada siguen siendo un misterio fascinante. Durante la posguerra, se reconstruyó una sala en honor a esta maravilla perdida, utilizando piezas recuperadas. Sin embargo, el destino de la verdadera Sala de Ámbar sigue siendo desconocido, y su desaparición aún pesa sobre la historia. Las leyendas en torno a la cámara de ámbar también han contribuido al aura de misterio que la rodea. Informes de búsquedas fallidas, buscadores de tesoros con muertes misteriosas y otras historias dramáticas no han hecho más que avivar la creencia de que la cámara de ámbar está protegida por algún tipo de maldición. ¿Qué le ocurrió realmente? Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero la leyenda sigue viva, alimentando la curiosidad de quienes intentan resolver este enigma. En 1944,
Al acercarse el fin de la guerra, los nazis dieron los primeros pasos hacia el desarrollo de su propia bomba atómica. En el pequeño pueblo alemán de Haigerloch, científicos liderados por figuras como Werner Heisenberg se instalaron en un laboratorio secreto en una antigua cervecería reconvertida en centro de investigación avanzada. Allí, intentaron replicar los experimentos del Proyecto Manhattan de Estados Unidos, cuyo objetivo era crear armas nucleares. El objetivo era simple: dotar al régimen nazi de un arma tan poderosa que asegurara la victoria en la guerra. Lo que los científicos alemanes no sabían era que corrían contrarreloj. La escasez de recursos, los constantes bombardeos aliados y el bloqueo de las cadenas de suministro impidieron avances significativos. En 1945, los aliados lanzaron una operación coordinada llamada Operación Alsos, cuyo objetivo era capturar científicos nucleares y desmantelar los proyectos atómicos del régimen nazi. Al llegar a Haigerloch, los aliados encontraron un laboratorio parcialmente funcional y unas instalaciones de reactores nucleares más cerca de su finalización de lo que nadie hubiera imaginado. A pesar de las buenas intenciones de los científicos alemanes, la bomba atómica nunca se fabricó a tiempo y el proyecto fue desmantelado por los aliados. En lugar de un arma nuclear, lo que encontraron fue un reactor que, de haberse completado, podría haber cambiado el curso de la guerra. Los restos de este reactor aún se conservan en una cueva, recordando cómo los nazis estaban dispuestos a todo para alcanzar la supremacía. Hoy Haigerloch es un museo y las instalaciones se han convertido en un centro de estudio para científicos que buscan comprender los avances del régimen nazi en la investigación nuclear. Lo que podría haber sido un arma devastadora se ha convertido en un estudio histórico de los límites del régimen en su afán por alcanzar el poder absoluto. En abril de 1945, mientras las tropas aliadas se acercaban a Alemania, se realizó uno de los mayores descubrimientos de la guerra en la pequeña ciudad de Merkers, situada en el centro de Alemania. Cuando los soldados estadounidenses asaltaron la mina de sal local, se toparon con un asombroso tesoro, enterrado a varios metros bajo tierra. Lo que inicialmente parecía un simple depósito de minerales resultó ser un enorme depósito que contenía toneladas de oro, lingotes de plata e incluso objetos culturales robados por los nazis. Este colosal tesoro incluía enormes cantidades de oro saqueado, así como la riqueza de las víctimas del Holocausto. Los nazis habían expropiado estos bienes a millones de judíos, romaníes y otros grupos perseguidos, y los habían escondido en la mina Merkers, creyendo que tras la victoria podrían usarlos para reconstruir el imperio. Pero ante la inminente derrota, los nazis ocultaron sus riquezas en la mina, con la esperanza de que nadie las encontrara. El descubrimiento fue asombroso, y los soldados estadounidenses encontraron documentos y registros que confirmaban el robo masivo. Pero la mina no solo contenía oro. En sus vastos pasillos también se escondían obras de arte robadas, incluyendo valiosas pinturas de artistas como Rembrandt y Vermeer, así como otros objetos de gran valor histórico. La mina se ha convertido en un símbolo del saqueo sistemático que los nazis llevaron a cabo durante la guerra, y el tesoro hallado allí reveló la magnitud de las atrocidades cometidas por el régimen. A pesar de todo el oro y los artefactos recuperados, gran parte de la propiedad sigue perdida, y el saqueo nazi sigue siendo uno de los mayores escándalos financieros de la historia. La mina Merkers es hoy un sombrío testimonio de la codicia y el desprecio por la vida humana que caracterizaron al régimen de Hitler. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el colapso del régimen nazi parecía inevitable, un misterioso mito comenzó a surgir entre historiadores y buscadores de tesoros: la desaparición de un tren cargado de oro y otros tesoros robados por el régimen. La historia cuenta la historia de un tren que partió de la ciudad de Breslavia, actual Breslavia, Polonia, cargado de lingotes de oro, joyas y obras de arte robadas de los países ocupados por los nazis. El destino final de este tren nunca se confirmó, y su historia se convirtió en una leyenda que sigue intrigando al mundo hasta el día de hoy. Según informes, el tren siguió una ruta secreta a través de Polonia, con varias paradas, hasta que desapareció misteriosamente en la estación de Friburgo, en la región de Silesia.
Algunos creen que el tren nunca llegó a su destino final y que fue enterrado u oculto en un lugar inaccesible, mientras que otros sugieren que fue destruido antes de ser capturado por los aliados. Independientemente de su veracidad, el mito del Tren del Oro sigue alimentado por informes sin confirmar y búsquedas incesantes. En 2015, la historia cobró nuevo impulso cuando dos cazadores de tesoros polacos afirmaron haber localizado rastros de vías de tren subterráneas en la ciudad de Wałbrzych, cerca de la antigua línea ferroviaria. Sin embargo, tras varias excavaciones e investigaciones geológicas, no se encontró ningún tesoro, lo que planteó varias dudas sobre la veracidad de la historia. La búsqueda del Tren del Oro continúa hasta la fecha, con nuevos rumores e investigaciones que surgen cada año. El mito del Tren del Oro es una de las muchas leyendas que rodean el legado del régimen nazi, pero la verdad, tras él, sigue siendo desconocida. ¿Fue una historia inventada para desviar la atención de otros saqueos perpetrados por los nazis? ¿O realmente hubo un tren cargado de valiosas riquezas que permanece perdido en los recovecos de la historia? El Tercer Reich no solo creó una gigantesca maquinaria de guerra, sino que también invirtió en superarmas y tecnologías secretas que, de haberse completado, podrían haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta búsqueda de superioridad tecnológica fue el desarrollo del Horten Ho 229, un avión de combate con un diseño de ala volante y características furtivas muy adelantadas a su tiempo. Aunque nunca llegó a utilizarse en combate, el Horten Ho 229 inspiró el desarrollo de bombarderos furtivos modernos, como el B-2 Spirit de Estados Unidos. Además, los nazis trabajaban en cohetes balísticos, como el V-2, capaces de alcanzar objetivos a larga distancia, una innovación crucial en la carrera espacial y en la tecnología de misiles de la posguerra. El campo de pruebas de Peenemünde fue el centro de esta investigación, donde científicos como Werner von Braun desarrollaron y probaron los cohetes que catapultarían a Alemania a la vanguardia de la guerra espacial. Estos cohetes, aunque utilizados con fines militares, también sentaron las bases para el desarrollo de programas espaciales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética después de la guerra. El régimen también estaba interesado en desarrollar armas nucleares, y científicos trabajaban en un proyecto para crear una bomba atómica. De haber tenido éxito, esto podría haber cambiado el resultado de la guerra, pero la escasez de recursos y los intensos bombardeos aliados impidieron que el proyecto se completara antes de la caída de Berlín. Pero quizás la más intrigante de las superarmas nazis fue el proyecto Die Glocke, o la campana. Se decía que esta misteriosa máquina, hecha de metal pesado y con forma de campana, tenía el poder de alterar las leyes de la física, creando un campo antigravedad que podría revolucionar los conceptos de vuelo y energía. Aunque la mayoría de los historiadores lo descartan como un mito, algunos creen que el proyecto pudo haber sido real, y fragmentos de documentos encontrados después de la guerra sugieren que los nazis, de hecho, estaban explorando posibilidades tecnológicas más allá de todo lo conocido previamente. Estos proyectos secretos, aunque fracasaron o se detuvieron tras la derrota del Reich, dejaron un legado de destrucción, misterio y fascinación. Hasta el día de hoy, muchas de estas tecnologías influyen en los campos de la aeronáutica, la cohetería e incluso la física. El afán del régimen por desarrollar armas y tecnologías superpoderosas refleja no solo su desesperada búsqueda de poder, sino también el impacto que estas innovaciones han tenido en el mundo moderno. Los secretos y misterios del régimen nazi, sus superarmas, tesoros robados y complejos subterráneos, siguen fascinando al mundo hasta el día de hoy. A medida que surgen nuevos descubrimientos, se hace evidente que muchos de los legados del Tercer Reich aún permanecen ocultos en las profundidades de la historia, esperando ser desenterrados. Aunque el régimen cayó en 1945, los ecos de su afán de poder y control perduran en las ruinas y los artefactos descubiertos, lo que nos desafía a comprender la profundidad de la obsesión por la supremacía y la destrucción que caracterizó este oscuro período de la historia de la humanidad. Si te fascinan estos misterios y quieres descubrir más sobre los secretos no revelados de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal
activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos. No te pierdas los próximos episodios, donde exploraremos aún más enigmas que marcaron la historia. Deja también tu comentario abajo. ¿Cuál de estos misterios crees que merece más atención?